Hola, bienvenidos de nuevo al curso de cinética química y catálisis. Hoy vamos a definir qué cosa es la cinética química. Es el estudio de las velocidades de reacción químicas y los mecanismos de reacción. La cinética química es el estudio de la velocidad y del mecanismo por medio de las cuales una especie química se transforma en otra. La cinética química estudia la velocidad con que ocurre una reacción química, los factores que afectan la velocidad de reacción y el mecanismo que sigue la reacción. ¿Qué importancia tienen las reacciones químicas? Bueno, las reacciones químicas se producen incesantemente en la naturaleza y son la base de numerosos procesos químicos industriales. El reactor es la piedra angular de la mayoría de los procesos químicos a escala industrial. Si bien los costos de separación determinan en gran medida el costo global del proceso, estos dependen a menudo del reactor empleado. Hablemos de la cinética química aplicada contra la ingeniería de la reacción química. Ingeniería de las reacciones químicas. Hablemos del diseño o cálculo de un reactor químico. Entonces, hablando de un reactor químico, es el equipo para transformar una especie química con el fin de obtener productos valiosos o eliminar sustancias indeseables. ¿Cuáles son las necesidades de diseño de reactores? Bueno, una necesidad es la velocidad de reacción, ¿sale? Los fenómenos de transporte de materia y calor, mecánica de fluidos y termodinámica. Parámetros económicos como el material de construcción y sus accesorios. Hablemos de la reacción química. Una reacción química es un proceso en el que unas especies químicas denominados reactivos pierden su identidad para convertirse en otras especies químicas que se denominan productos de la reacción. Por ejemplo, aquí tenemos una reacción donde tenemos que la A, la B, la D y la E son los coeficientes estequiométricos de los reactivos y productos que tenemos aquí. ¿Sale? Una especie química pierde su identidad por tres maneras. Una de ellas es la descomposición. ¿Sale? Y la otra es la combinación. Por lo tanto, si hablamos de combinación y descomposición, es simplemente las combinamos, nos da un producto, o simplemente tenemos la descomposición de ellos. ¿Sale? Aquí tenemos una reacción reversible. Y una tercera, la tercera que es la isomerización, es algo que tenemos aquí, ¿sale? Tenemos un isómero, ¿ok? Entonces, una especie química pierde su identidad química por tres maneras: descomposición, combinación e isomerización. Hablemos de la clasificación de las reacciones químicas. Existen muchas maneras de clasificar las reacciones químicas. En ingeniería de reacciones químicas, el esquema más útil es probablemente en el que resulta de dividirlas, ¿sale? De acuerdo con el número y el tipo de fases implicadas. En ingeniería de reacciones químicas, el esquema más útil es probablemente el que resulta de dividirlas, de acuerdo con el número y tipo de fases implicadas. Hablemos de las reacciones homogéneas. Son aquellas que ocurren en una sola fase, normalmente entre gases o líquidos miscibles entre sí. Otras que tenemos son las heterogéneas, que son aquellas que ocurren en un medio con más de una fase y normalmente en los alrededores de la interfase que separa las mismas. Entonces, además de estos grupos, también tenemos la siguiente clasificación. Tenemos reacciones catalíticas, ¿sale? Su velocidad está alterada por la presencia en la mezcla reaccionante de materiales que no son reactantes ni productos. Estos materiales, denominados catalizadores, no necesitan estar presentes en grandes cantidades, ya que actúan de cierto modo como mediadores en el retraso o la aceleración de la reacción. Tenemos la clasificación de las reacciones químicas que se emplean. Bueno, por lo general las clasificamos en homogéneas y heterogéneas. Y tenemos las no catalíticas y las catalíticas. Dentro de las homogéneas, la mayoría de las reacciones en fase gaseosa. Para la parte de las catalíticas, la mayoría de las reacciones en fase líquida. ¿Sale? Entonces, catalíticas, homogéneas, en fase líquida. No catalíticas, en fase gaseosa. Hablando de las heterogéneas, no catalíticas, reacciones rápidas como la combustión de una llama, quemado de carbón, ataque de sólidos por ácidos, absorciones gas líquido con reacción. En el caso de las catalíticas, tenemos reacciones en sistemas coloidales, reacciones enzimáticas y bacterianas, síntesis de amoníaco, oxidación de amoníaco a ácido nítrico y craqueo de petróleo crudo. Tenemos más todavía clasificaciones, tenemos las bifásicas, que son gas líquido sólido, que son imisibles, gas sólido, sólido, líquido, gas sólido, perdón, y sólido, sólido. Tenemos las multifásicas, gas líquido sólido, 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 sólido. Tenemos las irreversibles,
es la que ocurre en una sola dirección hasta que se agota el reactivo limitante. Tenemos las reversibles, es la que puede ocurrir en ambas direcciones, dependiendo de las concentraciones de reactivos y productos con relación a las concentraciones permitidas en el equilibrio químico. Hablemos de las técnicas de monitoreo cinético. ¿Vale? Las técnicas de monitoreo cinético de una reacción generalmente consisten en tomar muestras del sistema cada cierta cantidad de tiempo. El análisis químico de las muestras proporciona información de la composición del sistema en el momento en el que fue tomada la muestra. Sin embargo, es frecuente que la composición se reporte en unidades de concentración, moles por litro, y no en número de moles. También es frecuente que el análisis químico se realice para una sola especie química y no para toda la composición del sistema. Hablemos de la velocidad de reacción. La velocidad de reacción puede expresarse como la velocidad de desaparición de un determinado reactivo o la velocidad de formación de un determinado producto. Es una cantidad positiva y nos dice cómo la concentración de reactivo o producto cambia con el tiempo durante el curso de la reacción. Considere una reacción irreversible del siguiente tipo. AA más BB me da RR. ¿Sale? Según la reacción, A y B están desapareciendo debido a la reacción, es decir, reaccionan y se está produciendo R. Obviamente tenemos que A y B son los reactivos y R es el producto. Entonces, a lo largo de esta reacción, tanto A como B van a ir desapareciendo y se va a ir formando R hasta que se acaben los reactivos que están ahí. ¿Vale? Entonces, A y B son los reactivos y R es el producto. La velocidad de reacción con respecto al reactivo A, es decir, la velocidad de desaparición del reactivo A, viene dada por la siguiente expresión. Vamos a tener entonces que menos la velocidad de reacción en A va a ser igual a menos 1 entre el volumen por la derivada de la cantidad de moles con respecto al tiempo. ¿Sale? Entonces tenemos cantidad de moles de A que desaparecen entre el volumen por la unidad de tiempo. ¿Sale? Y vamos a tener unidades para la velocidad de mol litro por segundo. ¿Sale? Donde Na, este que tenemos aquí, es el número de moles del componente A. La concentración es igual a número de moles entre el volumen. Siempre la concentración es número de moles entre el volumen. Yo sé que estás acostumbrado a usar N minúscula como número de moles. Si es así, sigue usando, no pasa nada. Yo simplemente estoy colocando esta nueva variante como Na, como el número de moles de A. Pero si tú pones N minúscula, no pasa nada. Es exactamente lo mismo. La concentración siempre va a ser el número de moles entre el volumen. Esa siempre es la concentración. Por lo tanto, la velocidad de reacción se puede expresar de la siguiente manera. Menos, ¿por qué menos? Porque es un reactivo, menos RA o menos la velocidad de reacción en A va a ser igual a menos porque es un reactivo, la derivada de la concentración en A con respecto a la derivada del tiempo. Siempre se va a expresar así la velocidad de reacción, ¿sale? Va a ser menos si es un reactivo, más si es un producto. Y en este caso va a ser la derivada de la concentración con respecto al tiempo, ¿sale? Bien, por lo tanto, la velocidad de reacción es función de qué? De los reactivos, de la temperatura a la que se efectúa la reacción, de la superficie expuesta entre los reactivos, de la concentración de los reactivos, y en algunas ocasiones de los catalizadores, ¿sale? Por lo tanto, la velocidad de reacción es igual a la variación de la concentración con respecto al tiempo transcurrido. Eso es la velocidad de reacción, ¿sale? Esto hablado en español, esto hablado matemáticamente, ¿sale? Entonces ahí está. Bien, entonces tenemos que los reactivos generan productos, ya está. Entonces vamos a tener que la velocidad de reacción va a ser igual a menos, porque menos siempre que sean reactivos va a ir un menos, derivada de los reactivos con respecto al tiempo. Si son reactivos, un signo menos. Si son productos, un signo más, pero el más no se pone, ¿sale? Entonces va a ser derivada de la concentración de los productos con respecto al tiempo. Entonces simplemente hay que entender esto. Para reactivos siempre hay que colocar un menos, siempre, siempre. Y para los productos siempre van a ser positivos, ¿sale? Entonces, para la reacción que estamos estudiando aquí, pues simplemente vamos a decir que la velocidad de reacción, ojo, esto ya lo vimos en el video anterior, la velocidad de reacción va a ser igual a la velocidad de reacción del reactivo A, va a ser igual a la velocidad de reacción del reactivo B, y este va a ser igual a la velocidad de reacción del producto C, y este también va a ser igual a la velocidad de reacción del producto D. Entonces, la velocidad de reacción siempre va a ser igual a todo esto que está aquí. Y de esa manera podemos expresar todo lo que vamos a ver a continuación
en el curso, ¿sale? Entonces ahí está. Velocidad menos RA. Por lo general siempre trabajamos con el reactivo A, aunque algunas ocasiones podríamos trabajar con B o podríamos trabajar con cualquiera de los productos. Nada más ten mucho cuidado con los signos. Te repito, para los reactivos negativo y para los productos positivos. Siempre va a ser así. Entonces, la velocidad de reacción se puede expresar de la siguiente manera. Entonces, simplemente es cambiamos esta por cada uno de esos modos. Acuérdate que menos RA, ¿a qué era igual? Pues a esto, derivada de la concentración A con respecto al tiempo. Entonces, hacemos lo mismo para cada una de ellas aquí y cambiamos, ¿no? Esta por la derivada de la concentración con respecto al tiempo, la derivada de B con respecto al tiempo, la derivada de C con respecto al tiempo, la derivada de D con respecto al tiempo. Acuérdate que los coeficientes siempre se pone uno entre el coeficiente. Uno entre el coeficiente, uno entre el coeficiente, uno entre el coeficiente. Para reactivos se pone el signo menos y para productos el signo más. Hay dos formas de representar esto. Esto que está aquí entre corchetes significa concentración. Yo no lo manejo mucho en este curso así. Yo manejo más esta forma, que es derivada de la concentración, pero esta que está aquí y esta que tenemos aquí es lo mismo. Aquí es CA o corchete A. Es exactamente lo mismo, es la concentración de A. Entonces, como tú lo quieras manejar, yo para el curso voy a manejar la letra CA. ¿Sale? Ahí está. Y bueno, eso sería todo por este video. Espero que te haya gustado. Nos estamos viendo en el próximo. Gracias por tu tiempo.